Padre, porque estamos gozosos y estamos adorando tu nombre. Gracias, Señor, porque permitiste la restauración del servicio de luz. Ahora permite, Padre, que aún con estas complicaciones tu iglesia que está en la tradición sea edificada y que también, Señor, edifiquemos a la iglesia aquí presente. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto va a sus lugares, hermanos? Habrán notado que no pusimos un momento para la lectura de nuestra reseña histórica. Dentro de las costumbres, tradiciones que tenemos en los aniversarios, en la mayoría de las iglesias, es poner un momento en el que se lee la reseña histórica. Esto se debe a que la reseña histórica la vamos a internalizar, a poner en el interior del mismo sermón. Porque hay momentos en la historia de Getsemaní que pueden ser utilizados para meditar en la Escritura, para meditar en lo que Dios ha hecho con la iglesia, para meditar en lo que Dios está haciendo ahorita con la iglesia y para meditar sobre lo que Dios hará con esta iglesia. Claro, todo esto basado en la palabra de Dios. Y hermanos, para conocer la iglesia, la historia de esta iglesia en la cual Dios nos está permitiendo congregarnos, es necesario remontarnos a varios siglos atrás. De hecho, vamos a viajar mucho en el tiempo, hermanos. Vamos a irnos a una fecha que ni ustedes ni yo tal vez tenemos la idea de cómo era el país en ese entonces. Por ejemplo, 1846 a 1848. Jovencitas que están estudiando historia, jovencitos, ¿qué pasó en esos años 1846, 1848? Es toda esa parte, la invasión norteamericana. Sí, la defensa del castillo de Chapultepec por los niños héroes. 1846, 1848 pareciera una fecha muy distante para hablar de la historia de la iglesia Getsemaní. ¿Por qué? Porque apenas se logró la independencia. Recuerden que la firma del acta de independencia del país fue en 1821. 30 años después es que los norteamericanos tratan de conquistar parte del territorio y lo logran. Se pierde una gran parte del territorio nacional en esa intervención norteamericana. Pero, hermano Marcos, este evento histórico, ¿qué tiene que ver con la historia de la iglesia Getsemaní? Hermanos, es de suma importancia, porque debemos saber que entre los soldados norteamericanos que vinieron a invadir, había creyentes, había gente protestante. Y lo que hicieron algunos de esos soldados es traer entre sus cosas, además del arma que les encargaban, traían Biblias. Claro, algunas de ellas en inglés, pero ya empezaban también a traer Biblias en español. No la versión 1909, estamos hablando muchos años antes. Pero entonces ya empieza a haber en el territorio mexicano Biblias que van dejando en los pueblos que van pasando. Y lo que va ocurriendo es impresionante porque es el poder del Espíritu Santo en el estudio de la Escritura. Resulta que están siendo leídas por el pueblo. En los años siguientes se van a empezar a formar algunos grupos de estudio de Biblias, con las Biblias que se fueron dejando. Esos grupos van a estar distribuidos principalmente al norte del país. Otro grupo muy importante va a estar reuniéndose en el centro de la Ciudad de México. Grupos, como decimos, empíricos para el estudio de la Biblia, pero es el Espíritu Santo el que va guiando toda esta parte. Por otro lado, lo que va ocurriendo en esos años
Ya se fue la luz otra vez. Espero me alcance la voz. ¿Escuchan hasta allá atrás, hermanos? Sí. Ok. Lo que va ocurriendo también en esos primeros años es que hay sacerdotes que empiezan a entrar en lo que se llama el liberalismo, el movimiento atrás de la zona de hospitales, que es conocida como la Casa Chata. Ahí se instalan los estudiantes. 1882. El problema que hay en ese lugar, se renta, tiene un costo. Por lo tanto, para 1897, es decir, 15 años después que llegó a la Casa Chata, toman una decisión sumamente importante para el seminario presbiteriano: instalarse en Coyoacán. Para ello, están haciendo esta colonia. Apenas en 1900 se compraron los terrenos. Esto era una hacienda, la hacienda de San Pedro Mártir. Han empezado a dividir los predios para formar una colonia. El parque de acá atrás los quieren formar como una alameda, una especie de alameda céntrica en la colonia del Carmen, en honor a la esposa del entonces presidente Porfirio Díaz. Y entonces la iglesia presbiteriana, la de Estados Unidos, compra los terrenos. En concreto, compra el terreno donde hoy está el Instituto Juárez. Toda esa manzana completa se adquiere. 1897, fecha importante para el seminario y para la iglesia presbiteriana, hermanos. Los estudiantes van a tener un nuevo lugar donde estudiar. Se empiezan a crear los primeros edificios, cuartitos de adobe. Ahí van a estudiar, son dormitorios, son salones de clases, pero hermanos, debemos saber que los seminarios requieren, además de un espacio para dormitorios, salones de clase, cocina, y también requieren una capilla. Una capilla es como un templo donde van a tener sus servicios los estudiantes. Y hay una de las fechas más importantes para la iglesia Getsemaní. 1898. Al año que llegaron aquí, a Coyoacán, se construye la capilla. Quiero leerles textualmente. Revista El Faro. Una revista muy antigua y un tesoro tener esa revista, y se encuentra en la hemeroteca digital de la UNAM. El domingo 14 de agosto del presente año, 1898, se inauguró en el pintoresco pueblo de Coyoacán, Distrito Federal, una modesta capilla destinada al culto público. Asistió una regular concurrencia y durante el acto reinó el mayor orden. El reverendo C.C. Millar dirigió el culto de apertura, tomando como texto para su sermón lo que se dice en Hechos capítulo 1. Al concluirse la ceremonia, se notaba entre los que había asistido que llevaban gratas impresiones por los comentarios que entre ellos se hacían. Quiero resaltar la fecha, hermanos. 14 de agosto 1898. No solamente se está inaugurando un edificio, sino que se está abriendo ese edificio a la comunidad de Coyoacán. Qué hermoso cuando dice se está abriendo al culto público. No nada más es para los estudiantes, se está abriendo para todo Coyoacán. El Evangelio de Jesucristo de la Iglesia Presbiteriana va a iniciar su labor en Coyoacán en esa fecha de manera pública. Sin ahondar en más detalles, es importante saber que para 1900, por ejemplo, la Junta Misionera Mexicana da sus informes en El Faro y dice que recibe aportaciones económicas de la congregación de Coyoacán.
No le llama congregación de estudiantes, no le llama capilla de seminaristas, le llama la congregación de Coyoacán. Es decir, esta frase da a entender que ya hay un grupo de creyentes que se reconoce no solo como estudiantes del seminario, sino se reconocen como una congregación presbiteriana. Para 1901 llegan las ideas del esfuerzo cristiano a México. De hecho llegaron desde antes, pero aquí a Coyoacán llegan en 1901 y en esa congregación de Coyoacán se va a formar la Sociedad de Esfuerzo Cristiano Redención Gratuita. ¿Sostenida en gran medida por los estudiantes del seminario? Sí, pero quiero resaltar unos detalles de ese grupo. Escrito en El Faro en 1902. Vean, en los cultos hay una regular asistencia, siendo raras las veces que no asisten algunas de las personas que han sido fieles. El número de personas que concurren por término medio los domingos en los lugares mencionados, Tizapán, Coyoacán, Joco, San Andrés y San Lorenzo, es de 70 personas. Respecto a los lugares, algunos están distantes del campamento y son San Lorenzo, San Andrés y Tizapán. Al primero llega el visitante a pie como si fuera de paseo. El camino es algo corto, pues apenas se suman 5 leguas de ida y de regreso. Al segundo se llega a pie, pero en tren hasta Tlalpan, porque así lo acordó la sociedad. A Tizapán los miembros van en coche eléctrico cuando las circunstancias les son benéficas y cuando no, van en coche natural. A Joco y Coyoacán, como son lugares cercanos, no hay la necesidad de ocupar a la compañía de tranvías. Hermanos, es otro México. Han de saber, Tizapán es atrás de Plaza Loreto, hacia CEU, atrasito. Joco, lo alcanzamos a ver aquí por la torre mítica, es la zona de Joco. San Lorenzo, si está un poquito más lejos, ¿verdad, hermana Loida? Sí nos tardamos un poco caminando, pero hay transporte y creo que ya hay hasta metro ir. Pero estamos hablando de 1902. San Andrés no lo encontré. No sé exactamente a cuál San Andrés se refiere. Hermanos, dice la revista Faro 1901. Algunos buenos amigos interesados en la obra han dado con liberalidad de su dinero para ayudar al seminario. Así, se ha comprado un bonito solar y está empezándose la construcción de algunos nuevos edificios. El número de alumnos aumenta constantemente, lo cual hace necesario un local más amplio. Hermanos, el Evangelio se está compartiendo. Y el seminario y la congregación que está formando el seminario va creciendo. Es por eso que al conocer el pueblo de Coyoacán, una mujer que vino de visita, Clara Mahmutri, híjole, a veces no alcanzo a entender esas personas ricas. Es una mujer rica. Murió su mamá y andaba viajando por el mundo, así lo describe una de las páginas de internet. Una mujer que viajaba por el mundo y que quería donar cosas, construir templos. Quería construir en Estados Unidos, pero cuando visitó aquí Coyoacán, le gustó el pintoresco pueblo y la convencieron. ¿Por qué no das tu dinero para construir al seminario su capilla? Clara Mahmutri decide donar parte de su dinero para construir una capilla más grande. Era chiquito el que tenía, la cual inicia su construcción en 1903 y se va a inaugurar 15 de mayo de 1904. Hermanos, los hermanos de la capilla Mahmutri todavía celebran esta fecha. El 15 de mayo, si ustedes se asoman al culto, lo tienen en YouTube, dan culto y gracias a Dios por la capilla. Y vean lo sorprendente, dice que ese día de inauguración a la capilla Mahmutri hubo asistencia hasta 400 personas. Y hay una narración de cómo llegaron los delegados y cómo se ve la punta del templo. Es muy bonita la descripción de esa inauguración.
Pero va a ser en esta capilla donde para 1917, por ejemplo, nace la Sociedad Femenil Eunice. Permítanme leer el siguiente testimonio del pastor Apolonio C. Vázquez, que publica en El Faro en 1917. La iglesia de Coyoacán, Distrito Federal, está en muy buenas condiciones, ya que cuenta con un número regular de miembros, como se verá en el informe que tengo que rendir como pastor de ella. Los colaboradores de esta obra son los misioneros Guillermo Wallace y Guillermo Vanderbilt, así como los profesores R.A. Brown, Adolfo Gómez, Efraín García y otras personas que bondadosamente han estado ayudando. ¿Qué frase, hermanos? Está en muy buenas condiciones la iglesia. Hermanos actuales de la iglesia Getsemaní de Coyoacán, es importante ver en este fragmento de la historia el cumplimiento de la promesa de Jesucristo para su iglesia. Y por eso les pedí, hermanos, que leyéramos el libro de Hechos, capítulo 1. Abran su Biblia, por favor, Hechos 1, capítulo 1, versículo 6. Dice la Escritura: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hermanos, ¿qué está pasando aquí? Jesús se está despidiendo de sus apóstoles, de sus discípulos. Pero ellos estaban pensando que es en ese momento que Jesús, el Mesías, el prometido, el Rey prometido, va a restaurar el reino de Israel. La pregunta es: ahorita, Jesús, que ya estás a punto de irte, ¿vas a acabar con el imperio romano que nos tiene oprimido? ¿Vamos a poder regresar como pueblo a aquella época gloriosa de rey David y de rey Salomón? Jesús les contesta: no toca a ustedes saberlo. No es algo en lo que ustedes se deban fijar. Pero ¿qué dice el verso 8, hermanos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No te preocupes cuándo va a ocurrir la restauración del pueblo de Israel y cuándo se va a acabar el imperio romano. Pero lo que sí te tienes que fijar es: vas a recibir poder. En eso es en lo que debes poner tu atención. Ese conjunto de creyentes está recibiendo la promesa que cuando Jesús ya no esté de manera presente con su cuerpo, cuando vaya al cielo, no se van a quedar solos. Dios mismo, el Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, va a estar con ustedes. Se los prometo. Pero además, ese Espíritu Santo les va a dar poder. Hoy hay una palabra muy cómoda, muy famosa: empoderamiento. Los creyentes en ese momento están siendo empoderados, porque hay una promesa. Los va a llevar este poder ¿a qué? Dice el versículo 8, la segunda parte: cuando recibas este poder, cuando el Espíritu Santo venga, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, ese poder se recibió. La naciente iglesia, esa iglesia primitiva, empezó a dar testimonio de quién es Jesucristo. Y empezó por Jerusalén, pasó por Judea, llegó a Samaria, y en 1898, hermanos, ese testimonio llegó a la población de Coyoacán en una pequeña capilla. Recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Coyoacán, 1898. Esta es una primera invitación, hermanos, en este día de aniversario a la iglesia Getsemaní. La iglesia Getsemaní ha dado testimonio, de acuerdo a lo que le leí, no solamente aquí en el centro de Coyoacán, en Tizapán, en Joco. Más adelante en la historia atienden la zona de Culhuacán. Yo vivo en la zona de CTM Culhuacán, me quedan unas cuadras.
el pueblo de Culhuacán. San Lorenzo Tezonco. La iglesia Getsemaní atiende San Ángel. La iglesia Getsemaní atiende Ostotepec, algo así se llama la población. San Pablo Ostotepec. Hay varias congregaciones. Me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, San Pablo, Tizapán, Coyoacán. Hoy, hermanos, qué bendición tenemos, porque la iglesia Getsemaní sigue dando testimonio a través de los que estamos hoy presentes aquí. Yo sé que hay hermanos que vienen de la zona de Chabacano. Recibiréis poder y me seréis testigo en Chabacano, en Milpalta, Xochimilco, Iztapalapa. Hermanos, qué bendición que somos testimonio en Querétaro, en Puebla, en Chiapas. Incluso a través de las redes sociales llegamos a Estados Unidos y Dios nos permita llegar hasta lo último de la tierra, como iglesia Getsemaní. Una segunda parte de la historia es una invitación a estar atentos y cuidarnos. Para ello vamos a viajar ahora a 1946. La iglesia Getsemaní se reúne en la capilla Magmutri. Es una comunidad fuerte, como les leía el testimonio. Sin embargo, en la iglesia presbiteriana de México, en la general, empieza a haber un conflicto teológico. Uno de los grandes teólogos a nivel mundial, de nombre Karl Barth, de hecho es por varios considerado el más grande teólogo protestante del siglo XX. Este es un estudioso de Dios, pero empieza a desarrollar sus ideas sobre cómo podemos entender a Dios, cómo podemos entender de otra manera a la iglesia, cómo podemos entender desde otra visión la vida cristiana. Y algunas personas, incluso en la actualidad, consideran Karl Barth está fuera de lugar, porque es una persona liberal. No nos debemos mover de lo que creemos, establecemos. Y entonces empieza un conflicto entre las ideas liberales que empiezan a llegar a la iglesia presbiteriana, empiezan a llegar al seminario presbiteriano, algunas iglesias, y empieza a chocar con las personas que no quieren las ideas liberales. De hecho, 1946 estoy refiriéndome, pero ya hay planes de formar la Asamblea General. 1947 se va a formar. Y en esa conformación de la Asamblea General está el debate de qué creer. ¿Le hacemos caso a las ideas que traemos o hacemos caso a las ideas, la nueva visión que nos están dando los teólogos contemporáneos? En este conflicto, hermanos, también nos está enfrentando no solamente el ámbito teológico, también hay conflictos en el orden de liderazgo de la Iglesia Nacional. Hay por ahí una referencia que el pastor Felipe Delgado era el pastor de allá de Getsemaní. Empieza a tener discusiones con el pastor Eleazar Zeta Pérez, del Divino Salvador, sobre quién debe dirigir la iglesia de Coyoacán. Liderazgo también se empieza a pelear. ¿Qué ocurre en 1946? Una serie de tensiones. El consistorio de la iglesia Getsemaní y la iglesia en general, hermanos, empiezan a tomar partido. Va a terminar en ese año en una división de la iglesia. Un grupo de hermanos que no está de acuerdo con el pastor Felipe Delgado va a salir de la capilla Magmutri. No está de acuerdo con las decisiones que toma él. Pero hay un grupo de hermanos que dice, si estamos de acuerdo con la postura que tiene él, nos quedamos fieles a él. Sale un grupo de la capilla Magmutri al no estar de acuerdo con estas posturas teológicas, con estos conflictos de liderazgo, mientras que los que salieron van a buscar seguir apegados a lo que iba aconteciendo en la iglesia presbiteriana general. Así, el pastor Delgado y sus seguidores deciden
ser una iglesia independiente, presbiteriana, pero independiente. Dicen ellos, no nos vamos a anexar a la Asamblea General, nos vamos a mover con lo que nosotros creemos. Mientras que el grupo que salió se va a reunir, se va a anexar a la naciente Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Conflictos, peleas, divisiones. Una situación muy similar, 2015. Pero para entender un poquito más en profundidad la división del 2015, y yo sé que aquí hay gente que la vivió y que tiene muchísimo más presentes los detalles, necesitamos saber, hermanos, que por ejemplo a finales de los años 80, en el 89 en específico, se divide un presbiterio, el presbiterio azteca. ¿Por qué? Porque hay divisiones de ideas teológicas, principalmente en torno a la participación de la mujer en el oficio de pastor, anciano y diáconos. En 1989 nace el presbiterio Juan Calvino, en cuyo seno se va promoviendo esas ideas liberales con respecto a las mujeres. De tal manera que las iglesias pertenecientes al presbiterio Juan Calvino, algunas defienden la postura de ordenar mujeres como pastoras, como ancianas, como diaconisas, e incluso lo llevan a cabo en sus iglesias. En los 90s. Para el año 2002 va a llegar aquí a Getsemaní un pastor. Tengo que manejar el nombre, Alberto Arenas. Él tiene y defiende la postura de la ordenación de las mujeres. Y junto con otros pastores del presbiterio Juan Calvino, lleva a ese grupo a impulsar de manera muy fuerte la ordenación del pastor, la pastora, la diaconisa, la anciana de iglesia. E incluso inician el trámite para ordenar a una pastora. Sin embargo, ¿qué va pasando a nivel nacional? A nivel nacional hay debates, hay conflictos, de manera que la Asamblea General convoca un concilio para tomar una postura oficial. Es en 2011, en Xonacatlán, donde se acuerda no aceptar la ordenación de mujeres. Es importante reconocer que los grupos todavía no tienen un apego a una denominación. Es hasta 1872 cuando las juntas misioneras de Estados Unidos, presbiterianas y metodistas, toman la decisión de enviar personas a México a evangelizar. La Iglesia Presbiteriana del Norte y la Iglesia Presbiteriana del Sur, así está dividida la iglesia allá en Estados Unidos, norte y sur, mandan misioneros para llevar el Evangelio de Jesucristo a México. ¿Cuál no sería su sorpresa, hermanos? Cuando llegan los misioneros, resulta que ya hay grupos cristianos. Es decir, el Evangelio no va a llegar a un campo en cero, sino ya hay esos grupos a donde van a llegar grupos metodistas, grupos presbiterianos, a ponerles esa denominación. Van a empezar a tomar una identidad denominacional. Eso va a generar conflictos, ¿eh? En aquel grupo del centro de la ciudad, hasta se separan los líderes de ese grupo. Sin embargo, en estos grupos que los misioneros norteamericanos van a iniciar, ocurre algo sumamente importante para la iglesia Getsemaní. En esos grupos se empiezan a formar clases, estudios para el liderazgo de líderes. La formación de líderes, la formación de ancianos, la formación de pastores. Pero estos grupos van a ser locales.
Ese grupito del centro va a formar su propia escuelita, mientras que los de Tamaulipas y los de San Luis Potosí y los de Zacatecas van a formar sus propias escuelas pequeñas. Es en 1882, 10 años después que llegaron los misioneros presbiterianos a México, que se toma una decisión. Todas esas escuelas que se están formando, vamos a concentrarlas en un solo lugar. Y vamos a formar lo que se conoce como el Seminario Presbiteriano de México. Van a rentar un edificio. Un edificio que yo no tengo la oportunidad de visitarlo. Sí se puede visitar. Está aquí en Tlalpan, atrás de la zona de hospitales, que es conocida como la Casa Chata. Ahí se instalan los estudiantes. 1882. El problema que hay en ese lugar, se renta. Tiene un costo. Por lo tanto, para 1897, es decir, 15 años después que llegó a la Casa Chata, toman una decisión sumamente importante para el seminario presbiteriano: instalarse en Coyoacán. Para ello, están haciendo esta colonia. Apenas en 1900 se compraron los terrenos. Esto era una hacienda, la hacienda de San Pedro Mártir. Han empezado a dividir los predios para formar una colonia. El parque de acá atrás nos quieren formar como una alameda, una especie de alameda céntrica en la colonia del Carmen, en honor a la esposa del entonces presidente Porfirio Díaz. Y entonces la iglesia presbiteriana, la de Estados Unidos, compra los terrenos. En concreto, compra el terreno donde hoy está el Instituto Juárez. Toda esa manzana completa se adquiere. 1897, fecha importante para el seminario y para la iglesia presbiteriana, hermanos. Los estudiantes van a tener un nuevo lugar donde estudiar. Se empiezan a crear los primeros edificios, cuartitos de adobe. Ahí van a estudiar. Son dormitorios, son salones de clases. Pero, hermanos, debemos saber que los seminarios requieren, además de un espacio para dormitorios, salones de clase, cocina, y también requieren una capilla. Una capilla es como un templo donde van a tener sus servicios los estudiantes. Y hay una de las fechas más importantes para la iglesia Getsemaní. 1898. Al año que llegaron aquí, a Coyoacán, se construye la capilla. Quiero leerles textualmente. Revista El Faro, una revista muy antigua, y un tesoro tener esa revista, y se encuentra en la hemeroteca digital de la UNAM. El domingo 14 de agosto del presente año, 1898, se inauguró en el pintoresco pueblo de Coyoacán, Distrito Federal, una modesta capilla destinada al culto público. Asistió una regular concurrencia y durante el acto reinó el mayor orden. El reverendo C.C. Millar dirigió el culto de apertura, tomando como texto para su sermón lo que se dice en Hechos capítulo 1. Al concluirse la ceremonia, se notaba entre los que había asistido que llevaban gratas impresiones por los comentarios que entre ellos se hacían. Quiero resaltar la fecha, hermanos. 14 de agosto 1898. No solamente se está inaugurando un edificio, sino que se está abriendo ese edificio a la comunidad de Coyoacán. Qué hermoso cuando dice se está abriendo al culto público. No nada más es para los estudiantes, se está abriendo para todo Coyoacán.
El Evangelio de Jesucristo de la Iglesia Presbiteriana va a iniciar su labor en Coyoacán en esa fecha de manera pública. Sin ahondar en más detalles, es importante saber que para 1900, por ejemplo, la Junta Misionera Mexicana da sus informes en el Faro y dice que recibe aportaciones económicas de la congregación de Coyoacán. No le llama congregación de estudiantes, no le llama capilla de seminaristas, le llama la congregación de Coyoacán. Es decir, esta frase da a entender que ya hay un grupo de creyentes que se reconoce no solo como estudiantes del seminario, sino se reconocen como una congregación presbiteriana. Para 1901 llegan las ideas del esfuerzo cristiano a México. De hecho llegaron desde antes, pero aquí a Coyoacán llegan en 1901 y en esa congregación de Coyoacán se va a formar la Sociedad de Esfuerzo Cristiano Redención Gratuita. ¿Sostenida en gran medida por los estudiantes del seminario? Sí, pero quiero resaltar unos detalles de ese grupo. Escrito en el Faro en 1902. Vean, en los cultos hay una regular asistencia, siendo raras las veces que no asisten algunas de las personas que han sido fieles. El número de personas que concurren por término medio los domingos en los lugares mencionados, Tizapán, Coyoacán, Joco, San Andrés y San Lorenzo, es de 70 personas. Respecto a los lugares, algunos están distantes del campamento y son San Lorenzo, San Andrés y Tizapán. Al primero llega el visitante a pie como si fuera de paseo. El camino es algo corto, pues apenas se suman 5 leguas de ida y de regreso. Al segundo se llega a pie, pero en tren hasta Tlalpan, porque así lo acordó la sociedad. A Tizapán los miembros van en coche eléctrico cuando las circunstancias les son benéficas y cuando no, van en coche natural. A Joco y Coyoacán, como son lugares cercanos, no hay la necesidad de ocupar a la compañía de tranvías. Hermanos, es otro México. Han de saber, Tizapán es atrás de Plaza Loreto, hacia CEU, atrasito. Joco lo alcanzamos a ver aquí por la torre mítica, es la zona de Joco. San Lorenzo, si está un poquito más lejos de la hermana Loira, sí nos tardamos un poco caminando, pero hay transporte y creo que ya hay hasta metro. Pero estamos hablando de 1902. San Andrés no lo encontré. No sé exactamente a cuál San Andrés se refiere. Hermanos, dice la revista Faro 1901. Algunos buenos amigos interesados en la obra han dado con liberalidad de su dinero para ayudar al seminario. Así, se ha comprado un bonito solar y está empezándose la construcción de algunos nuevos edificios. El número de alumnos aumenta constantemente, lo cual hace necesario un local más amplio. Hermanos, el Evangelio se está compartiendo. Y el seminario y la congregación que está formando el seminario va creciendo. Es por eso que al conocer el pueblo de Coyoacán, una mujer que vino de visita, Clara McMurtry, híjole, a veces no alcanzo a entender esas personas ricas. Es una mujer rica. Murió su mamá y andaba viajando por el mundo, así lo describe una de las páginas de internet. Una mujer que viajaba por el mundo y que quería donar cosas, construir templos. Quería construir en Estados Unidos, pero cuando visitó aquí Coyoacán, le gustó el pintoresco pueblo y la convencieron. ¿Por qué no das tu dinero para construir al seminario su capilla? Clara McMurtry decide donar parte de su dinero para construir una capilla más grande. Era chiquito el que tenía, la cual inicia su construcción en 1903 y se va a inaugurar 15 de mayo de 1904. Hermanos, los hermanos de la capilla McMurtry todavía celebran esta fecha. El 15 de mayo, si ustedes se asoman al culto
lo tiene en YouTube, dan culto y gracias a Dios por la capilla. Y vean lo sorprendente, dice que ese día de inauguración a la capilla McMurtry hubo asistencia hasta 400 personas. Y hay una narración de cómo llegaron los delegados y cómo se ve la punta del templo. Es muy bonita la descripción de esa inauguración. Pero va a ser en esta capilla donde para 1917, por ejemplo, nace la Sociedad Femenil Eunice. Permítanme leer el siguiente testimonio del pastor Apolonio C. Vázquez, que publica en El Faro en 1917. La iglesia de Coyoacán, Distrito Federal, está en muy buenas condiciones, ya que cuenta con un número regular de miembros, como se verá en el informe que tengo que rendir como pastor de ella. Los colaboradores de esta obra son los misioneros Guillermo Wallace y Guillermo Vanderbilt, así como los profesores R.A. Brown, Adolfo Gómez, Efraín García y otras personas que bondadosamente han estado ayudando. ¿Qué frase, hermanos? Está en muy buenas condiciones la iglesia. Hermanos actuales de la iglesia Getsemaní de Coyoacán, es importante ver en este fragmento de la historia el cumplimiento de la promesa de Jesucristo para su iglesia. Y por eso les pedí, hermanos, que leyéramos el libro de Hechos, capítulo 1. Abran su Biblia, por favor, Hechos 1, capítulo 1, versículo 6. Dice la Escritura: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hermanos, ¿qué está pasando aquí? Jesús se está despidiendo de sus apóstoles, de sus discípulos. Pero ellos estaban pensando que es en ese momento que Jesús, el Mesías, el prometido, el Rey prometido, va a restaurar el reino de Israel. La pregunta es: ahorita, Jesús, que ya estás a punto de irte, ¿vas a acabar con el imperio romano que nos tiene oprimido? ¿Vamos a poder regresar como pueblo a aquella época gloriosa de rey David y de rey Salomón? Jesús les contesta: no toca a ustedes saberlo. No es algo en lo que ustedes se deban fijar. Pero ¿qué dice el verso 8, hermanos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No te preocupes cuándo va a ocurrir la restauración del pueblo de Israel y cuándo se va a acabar el imperio romano, pero lo que sí te tienes que fijar es: vas a recibir poder. En eso es en lo que debes poner tu atención. Ese conjunto de creyentes está recibiendo la promesa que cuando Jesús ya no esté de manera presente con su cuerpo, cuando vaya al cielo, no se van a quedar solos. Dios mismo, el Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, va a estar con ustedes. Se los prometo. Pero además, ese Espíritu Santo les va a dar poder. Hoy hay una palabra muy cómoda, muy famosa: empoderamiento. Los creyentes en ese momento están siendo empoderados, porque hay una promesa. Los va a llevar este poder ¿a qué? Dice el versículo 8, la segunda parte: cuando recibas este poder, cuando el Espíritu Santo venga, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, ese poder se recibió. La naciente iglesia, esa iglesia primitiva, empezó a dar testimonio de quién es Jesucristo. Y empezó por Jerusalén, pasó por Judea, llegó a Samaria, y en 1898, hermanos, ese testimonio llegó a la población de Coyoacán en una pequeña capilla. Recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Coyoacán, 1898.
Esta es una primera invitación, hermanos, en este día de aniversario a la iglesia Getsemaní. La iglesia Getsemaní ha dado testimonio, de acuerdo a lo que le leí, no solamente aquí en el centro de Coyoacán, en Tizapán, en Joco. Más adelante en la historia atiende en la zona de Culhuacán. Yo vivo en la zona de CTM de Culhuacán, me quedan unas cuadras, el pueblo de Culhuacán. San Lorenzo Tezonco. La iglesia Getsemaní atiende San Ángel. La iglesia Getsemaní atiende Ostotepec, algo así se llama la población. San Pablo, Ostotepec. Hay varias congregaciones, me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, San Pablo, Tizapán, Coyoacán. Hoy, hermanos, qué bendición tenemos, porque la iglesia Getsemaní sigue dando testimonio a través de los que estamos hoy presentes aquí. Yo sé que hay hermanos que vienen de la zona de Chabacano. Recibiréis poder y me seréis testigo en Chabacano, en Milpalta, Xochimilco, Iztapalapa. Hermanos, qué bendición que somos testimonio en Querétaro, en Puebla, en Chiapas. Incluso a través de las redes sociales llegamos a Estados Unidos y Dios nos permita llegar hasta lo último de la tierra como iglesia Getsemaní. Una segunda parte de la historia es una invitación a estar atentos y cuidarnos. Para ello vamos a viajar ahora a 1946. La iglesia Getsemaní se reúne en la capilla Magmutri, es una comunidad fuerte, como les leía el testimonio. Sin embargo, en la iglesia presbiteriana de México, en la general, empieza a haber un conflicto teológico. Uno de los grandes teólogos a nivel mundial, de nombre Karl Barth, de hecho es por varios considerado el más grande teólogo protestante del siglo XX. Este es un estudioso de Dios, pero empieza a desarrollar sus ideas sobre cómo podemos entender a Dios, cómo podemos entender de otra manera a la iglesia, cómo podemos entender desde otra visión la vida cristiana. Y algunas personas, incluso en la actualidad, consideran Karl Barth está fuera de lugar, porque es una persona liberal. No nos debemos mover de lo que creemos, establecemos. Y entonces empieza un conflicto entre las ideas liberales que empiezan a llegar a la iglesia presbiteriana, empiezan a llegar al seminario presbiteriano, algunas iglesias, y empieza a chocar con las personas que no quieren las ideas liberales. De hecho, 1946 estoy refiriéndome, pero ya hay planes de formar la Asamblea General. 1947 se va a formar. Y en esa conformación de la Asamblea General está el debate de qué creer. ¿Le hacemos caso a las ideas que traemos o hacemos caso a las ideas, la nueva visión que nos están dando los teólogos contemporáneos? En este conflicto, hermanos, también nos está enfrentando no solamente el ámbito teológico, también hay conflictos en el orden del liderazgo de la Iglesia Nacional. Hay por ahí una referencia que el pastor Felipe Delgado era el pastor de allá de Getsemaní. Empieza a tener discusiones con el pastor Eleazar Zeta Pérez del Divino Salvador sobre quién debe dirigir la iglesia de Coyoacán. Liderazgo también se empieza a pelear. ¿Qué ocurre en 1946? Una serie de tensiones. El consistorio de la iglesia Getsemaní y la iglesia en general, hermanos, empiezan a tomar partido. Va a terminar en ese año en una división de la iglesia. Un grupo de hermanos que no está de acuerdo con el pastor Felipe Delgado va a salir de la capilla Magmutri. No está de acuerdo con las decisiones que toma él. Pero hay un grupo de hermanos que dice, sí estamos de acuerdo con la postura que tiene él,
nos quedamos fieles a Él. Sale un grupo de la Capilla Magnutri al no estar de acuerdo con estas posturas teológicas, con estos conflictos de liderazgo, mientras que los que salieron van a buscar seguir apegados a lo que iba aconteciendo en la Iglesia Presbiteriana General. Así, el pastor Delgado y sus seguidores deciden ser una iglesia independiente, presbiteriana, pero independiente. Dicen ellos, no nos vamos a anexar a la Asamblea General, nos vamos a mover con lo que nosotros creemos. Mientras que el grupo que salió se va a reunir, se va a anexar a la naciente Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Conflictos, peleas, divisiones. Una situación muy similar, 2015. Pero para entender un poquito más en profundidad la división del 2015, y yo sé que aquí hay gente que la vivió y que tiene muchísimo más presente los detalles, necesitamos saber, hermanos, que por ejemplo a finales de los años 80, en el 89 en específico, se divide un presbiterio, el presbiterio azteca. ¿Por qué? Porque hay divisiones de ideas teológicas, principalmente en torno a la participación de la mujer en el oficio de pastor, anciano y diáconos. En 1989 nace el presbiterio Juan Calvino, en cuyo seno se va promoviendo esas ideas liberales con respecto a las mujeres. De tal manera que las iglesias pertenecientes al presbiterio Juan Calvino, algunas defienden la postura de ordenar mujeres como pastoras, como ancianas, como diaconisas, e incluso lo llevan a cabo en sus iglesias. En los 90. Para el año 2002 va a llegar aquí a Getsemaní un pastor. Tengo que manejar el nombre, Alberto Arenas. Él tiene y defiende la postura de la ordenación de las mujeres. Y junto con otros pastores del presbiterio Juan Calvino, lleva a ese grupo a impulsar de manera muy fuerte la ordenación del pastor, la pastora, la diaconisa, la anciana de iglesia. E incluso inician el trámite para ordenar a una pastora. Sin embargo, ¿qué va pasando a nivel nacional? A nivel nacional hay debates, hay conflictos, de manera que la Asamblea General convoca un concilio para tomar una postura oficial. Es en 2011, en Xonacatlán, donde se acuerda no aceptar la ordenación de mujeres. Y de hecho, solicitan, le piden a las iglesias que ordenaron mujeres, desordenarlas. Aquellas mujeres que son ancianas, diaconisas. Esta situación, hermanos, a nivel nacional y con el presbiterio, algunas iglesias promoviendo la ordenación, genera lógicamente un conflicto. Un conflicto de las posturas. Hay quienes apoyan las acciones del pastor Arenas. De hecho, él fue ponente ahí en Xonacatlán con la postura a favor. Y hay conflictos con los que dicen no. No es el único problema que tienen con Arenas. Hay también cuestiones ecuménicas que empieza a traer ideas de otras denominaciones e incluso me comentaban de otras religiones al interior del templo de Allende 139. Y hay personas de la iglesia, entre ellas personas del consistorio, que le dicen: pastor, esto no es correcto. Sin embargo, la tensión sigue. De manera que lleva a que 2015 ya hay un grupo que apoya las acciones de Arenas, hay un grupo que se opone a lo que está realizando el pastor. Va a terminar un conflicto muy triste, como me lo han descrito, muy fuerte, que un grupo que no está a favor de Arenas
se retira por esa puerta y sale. Dejan Allende 139. Mientras que los que apoyan al pastor se quedan en este templo Allende 139 y además se quedan con Londres 268. Segunda enseñanza, hermanos, que nos debe dejar esta parte de la historia. El apóstol Pablo, hermanos, sabe que en la ciudad de Corinto se ha predicado el Evangelio de Jesucristo. Y que en Corinto no solamente ha predicado él, Pablo, sino que ha habido otras personas que han predicado el Evangelio de Jesucristo para dar enseñanza. Abran su Biblia, por favor. Primero Hechos 18, 24. Hechos 18, 24. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Queriendo él pasar a Acaya, paréntesis, Acaya se refiere a la zona donde está Corinto. Queriendo pasar él a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Ya hay dos predicadores importantes en Corinto: Pablo y Apolos. Por favor, 1 Corintios 1, versículo 10. 1 Corintios 1, versículo 10. Pablo se entera de algo que está pasando en esa iglesia. Vean: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Vean qué petición hace Pablo. ¿Qué rumores le llegó a Pablo como para decir tan fervorosamente: hermanos, que no haya divisiones? Hermanos, les pido que no haya posturas, sino que haya unidad. Sigue diciendo, versículo 11: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo, yo de Felipe, yo de Arenas, yo de Marcos, yo de... Os ruego, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, habléis todos una misma cosa. No haya divisiones entre vosotros, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos de la iglesia Getsemaní, sé y soy testigo, hermanos, y se los agradezco de corazón, soy testigo de cuánto aman a sus pastores, cuánta confianza le tienen a su pastor. Les agradezco, hermanos, las muestras de respeto que le muestran al pastor, no solamente al actual, sino a los anteriores. Sin embargo, la invitación en esta tarde es: aunque llegue un gran pastor, no pierdan de vista que a quien siguen es a Cristo. Es el Evangelio de Cristo. Getsemaní es una iglesia cristiana. La piedra central, el fundamento de esta iglesia es Cristo y la enseñanza de los apóstoles, como predicábamos hace 15 días.
Como vimos en esta parte de la historia, unos dijeron, soy de Apolos, otros de Pablo, otros del pastor tal. Vean el versículo 13, por favor, de 1 Corintios. 1 Corintios 1, 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino solo a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos, esas contiendas pueden generar que se haga vana la cruz de Cristo. Los pastores, hermanos, sí somos personas que Dios nos ha llamado a su servicio, pero no debemos ser la causa de la división de una iglesia, porque Cristo no está dividido. El mensaje del pastor que sí debemos vigilar muy bien es que debe ser una predicación del Evangelio de Cristo. Por encima de ideologías, por encima de filosofías, por encima de cuestiones personales que tengamos, desde este púlpito, hermanos, se debe predicar el Evangelio de Cristo. Y así se evitará la división de la iglesia. Quiero mencionar una última parte de la historia de Getsemaní. 1946 salió ese grupo de hermanos. Se empezaron a reunir primero en casas, luego en algunos templos de iglesias hermanas. La de Tizapán, vean, ahora se reúnen allá, donde habían levantado y apoyado. Se reúnen en la del Lago, que hoy es la colonia Nativitas. Pero Dios, hermanos, va guiando a este grupo de manera tal que en julio del 47, fecha importante, hermanos, julio del 47, la comisión que está formando la Asamblea General, al atenderlos y decirles, es que nos separamos, pero nosotros queremos quedar con ustedes, con la Asamblea General, perfecto. Les nombramos un pastor oficiante, el pastor Moisés García, y entonces se inicia la reestructuración de la iglesia Getsemaní. Leo textualmente. Es importante consignar que este primer consistorio de la congregación, que habría de asentarse en el templo del que hemos de celebrar 50 años de construido, se constituyó como tal el día 21 de julio de 1947 por los ancianos gobernantes David Macías Jiménez, Leobardo García Benítez, Israel Gutiérrez Salas y Félix Villagrán Escandón, bajo la presidencia del presbítero Moisés García. Julio del 47, hermanos. Por este dato es que el consistorio en 2022 acordó que se celebrara el aniversario en el mes de julio. Por eso lo estamos celebrando hoy, la fecha más cercana al 21 de julio. Sabemos que hay mucha historia, ya se las conté, pero ese es un evento sumamente importante para la iglesia. Pero no solamente, hermanos, se quedaron así las cosas con una iglesia itinerante, una iglesia, ayer decía, ¿no?, en el exilio, sino que en 1948 se tomó un acuerdo en ese consistorio. Se va a buscar un lugar donde establecer un templo. En la historia dice que primero buscaban una casa ya construida, una casa que pudieran comprar, pero no la encontraron. Y entonces, ¿qué dijo la comisión? Le propuso al consistorio y la iglesia lo retomó. Vamos a adquirir un predio completo. Y lo dice de una manera tan bonita, entre los muchos predios baldíos que había en Coyoacán. Hoy, ¿cuánto cuesta un predio aquí, hermanos? Adquieren el predio de la esquina de Londres y Allende, 1949. Está viva la vecina todavía. Sí, muere en los 50 y tantos. Entonces estaban los vecinos aquí haciendo fiestas y tertulias. Para mediados de 1949
se firman las escrituras y se inicia la construcción de lo que va a ser este templo. Este templo se va a inaugurar el 22 de diciembre de 1949. Es decir, hermanos, 75 años vamos a celebrar del templo. Un evento que vale la pena, y después les comentaremos con más detalles, remozar, ponerlo bonito para diciembre, este templo. 75 años. Y así, hermanos, queda en la historia los tiempos de la capilla McMurtry. Ellos fueron independientes, después se anexaron a la iglesia reformada, y está bien. Esa iglesia que salió adquirió este templo y hasta el día de hoy sigue presente. Sin embargo, hay una situación diferente en el conflicto de 2015. Cuando salió ese grupo pequeño de hermanos en 2015, se estuvieron reuniendo en la casa de una hermana aquí cercana, en la casa de la hermana Ofelia. Si ahí me dicen el apellido, por favor, después. Tapia, Ofelia Tapia. Y algo sorprendente pasó en esa casa, hermanos. La congregación iba creciendo nuevamente en número. Después se les van asignando pastores oficiantes de parte del presbiterio y van teniendo la necesidad de reunirse ahora en la capilla del Seminario Teológico Presbiteriano. ¿Qué cosas, no? Ahora, bueno, el auditorio del seminario. ¿Qué cosas? Getsemaní nació en la capilla. El seminario regresa a esa capilla. Después, por algunas situaciones también complicadas, se tienen que mudar prácticamente de un domingo a otro al Instituto Juárez, a uno de los patios. Sin embargo, ese grupo, hermanos, a diferencia del grupo del 46, ese grupo sí tenía en la mente regresar a Allende 139. Y gracias a Dios es una idea que también Dios tenía. Regresar a Allende, y empezaron a orar. Eso es de la mayor fortaleza, de las mayores fortalezas que tenía ese grupo. Orar. Y entonces el deseo de regresar a este templo de Allende 139 es lo que mueve a la iglesia para empezar a hacer trámites legales. Pero mientras tanto, Dios en su perfecto amor, perfecto plan, va generando que el grupo que se quedó aquí va teniendo tensiones también con el pastor. Trámites legales por aquí, tensiones por aquí. Llega un momento en 2018 que se conjunta toda esa situación. 2018, estamos hablando de 3 años después, y bajo la orden de un juez y con la supervisión y anuencia de un ministerio público, la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní volvió a ocupar las instalaciones de este templo, Allende 139, junio de 2018. Esto nos lleva a la tercera y última enseñanza bíblica. El apóstol Pedro y el apóstol Juan, cumpliendo ese mandato que Dios les dio de ir y predicar el evangelio de Jesucristo, lo están haciendo. Pero el enemigo, en una primera instancia podemos pensar en el enemigo Satanás. En una segunda instancia podemos pensar en el enemigo, en los grupos religiosos, en el sumo sacerdote, en los escribas y fariseos. Van a buscar detener la obra de Jesús. Hechos 5, por favor, hermanos. Hechos 5, verso 27. Hablando de Pedro y Juan. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Les dijimos que se quedaran callados, cristianos. Pedro, Juan,
Fue una orden legal que te dije, no prediques este evangelio. Sin embargo, hermanos, Dios tiene su plan para su iglesia. Verso 34 en adelante. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, Pedro y Juan. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. O sea, ya hay casos de otros grupos parecidos al de Pedro y Juan que se levantaron, pero ya terminó. Se murió el líder y ya se acabó. Sigue diciendo el escritor 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. O sea, hay dos casos. No te preocupes, le dice al sumo sacerdote, a los fariseos, a los escribas. Verso 38. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué dice, hermanos? Se desvanecerá. Solito. Pero el texto importante para la iglesia en esta parte de la historia, verso 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallado echando contra Dios, luchando contra Dios. Hermanos, la iglesia Getsemaní de Coyoacán ha vivido momentos difíciles, pero en ella se ha estado cumpliendo esta promesa de Dios en voz de Gamaliel. Si esta obra, hermanos, es de hombres, desde 1898 se hubiera desvanecido. En 1946 se hubiera desvanecido. Es más, por ahí también, si pueden investigar qué pasa en la época de la Revolución. Le tocó vivir a esta iglesia eso. ¿Qué pasa en la guerra cristera en los 30? Se hubiera desvanecido, hermanos. ¿Qué hubiera pasado en el 46? ¿Qué hubiera pasado en 2015? ¿Qué hubiera pasado en la pandemia de 2020? Si esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero, hermanos, podemos dar fe y constar que esto no ha ocurrido, sino que la obra de la iglesia Getsemaní sigue siendo un huerto de descanso, sigue siendo un lugar de comunión con Dios, sigue siendo un lugar de encuentro con su iglesia y Jesucristo, sigue siendo un lugar donde estudiamos la Escritura y donde meditamos en la palabra, sigue siendo un lugar donde sale el Evangelio de Jesucristo hacia todo el mundo. Mas si es de Dios, no lo podéis destruir. Por eso concluyo, hermanos, con la invitación a ponernos en pie, dar gracias a Dios por 152 años de la llegada del presbiterianismo a México, dar gracias a Dios por 127 años de la llegada del seminario a Coyoacán, dar gracias a Dios por 126 años que se abrió esa capilla al culto público. Demos gracias a Dios por 120 años de la capilla Macmutri. Demos gracias a Dios por 78 años de la primer separación de la iglesia. Demos gracias a Dios por 77 años de la reestructuración de ese consistorio. Demos gracias a Dios por 75 años que se estaba construyendo en este momento este templo. Demos gracias a Dios por 9 años de recuperación del templo de Allende 139 para la iglesia que se mueve. Demos gracias a Dios por 9 años de la separación, 6 años de la recuperación de este templo. Demos gracias a Dios porque la pandemia no nos separó. Y demos gracias a Dios porque en 2024 seguimos unidos a Dios. Oremos. Con el hermano Daniel, como anciano de iglesia, le pedí que hiciera esta oración
pero también con una persona que vivió gran parte de este proceso, sabiendo que aquí hay más personas que vivieron ya gran